Bienvenidos a Tutoriales Montalbán. ¿Qué es la nivelación simple? La nivelación simple consiste en determinar elevaciones de puntos utilizando un nivel de precisión, como el que podemos ver en la figura. Eso es un nivel de precisión. Si se fijan en el nivel de precisión, él no tiene movimiento vertical. Ningún nivel tiene movimiento vertical. Esto es para que se mantenga a la misma altura el eje de colimación. ¿Qué necesitamos manejar para la nivelación simple? Necesitamos manejar los siguientes conceptos, que es una lectura de espalda, que es una lectura intermedia, que es un banco de maestro o banco de nivel y que es la altura del instrumento. Entonces, la lectura de espalda es la lectura del hilo central que se efectúa en la estadia, que está ubicado en un banco maestro o un banco de nivel. Un banco de nivel es un punto donde se conoce la elevación, es un punto de referencia. Entonces, estos puntos se pueden establecer según la red geodésica, con niveles de precisión, con GPS de precisión. Pero en un trabajo que no sea formal, ustedes pueden utilizar un punto bien establecido y le asignan una elevación. Por ejemplo, ustedes pueden decir que este punto tiene 800 metros sobre el nivel del mar. Si ustedes no conocieran la elevación de ese punto, entonces yo puedo decir, yo lo asumo que sea de 800 metros sobre el nivel del mar. Y yo ya tengo una referencia. Ese punto debe estar ubicado en un punto donde sea muy difícil que se lo vayan a quitar. Por ejemplo, los BM ideales pueden ser los pozos de visita, pueden ser las aceras de las casas, lugares de concreto, pueden ser pines bien protegidos, por ejemplo con mezcla de concreto para que no se vayan a mover. No pueden estar en la tierra porque ese va a ser su nivel de referencia. Ok, entonces, tienen que manejar el siguiente concepto, lectura intermedia. La lectura intermedia es la que se efectúa en la estadia en los puntos que ustedes quieran conocer la elevación. Por ejemplo, si ustedes quieren conocer la elevación del punto A, entonces yo voy a ubicar la estadia en el punto A y voy a tomar una lectura del hilo central. Esa lectura del hilo central va a ser una lectura intermedia porque no conozco la elevación. La lectura que tomé en el BM es una lectura de espalda porque conozco la elevación, porque es un nivel de referencia. Todas son lecturas del hilo central. La única diferencia es que ustedes la llaman valga la redundancia, de diferente manera para poder identificarla. Es de espalda si conozco la elevación, es intermedia si no conozco la elevación y deseo conocerla. El banco maestro ya dijimos que es un nivel de referencia. Y la altura del instrumento es la altura del eje del nivel que están utilizando. Entonces, la altura del instrumento vendría siendo esta altura de acá. Ese es un eje imaginario. Sí, el hilo central. El hilo central ustedes lo pueden rotar, o el nivel ustedes lo pueden rotar, y entonces esta línea del hilo central, que es la crucita que tiene en el centro el nivel, ella siempre va a estar a la misma altura. Entonces, una vez que ya manejamos estos conceptos, vamos a determinar elevaciones de punto utilizando un BM, una lectura de espalda y una lectura intermedia. Y así de simple es como se realiza este tipo de nivelación. Ahora miremos un ejemplo. Para la figura mostrada vamos a determinar la elevación de la estaca que se ubica en el punto A, en este punto de acá. Entonces, en esta parte de acá tenemos un BM. Ese BM tiene una elevación de 800 metros sobre el nivel del mar. Entonces, ustedes se pueden ubicar en cualquier lugar donde puedan ver el BM y puedan ver el punto A. Esa es la ventaja del nivel.
Ok, ahora, una vez que ustedes ya plantaron el nivel y ya está nivelado, entonces van a ubicar la estadia en el punto 1, que sería el BM. Entonces, en el BM ustedes tomaron una lectura de espalda. Y esa lectura de espalda es de 1.495 metros. Luego toman una lectura de la estadia, el hilo central, en el punto donde necesitan conocer la elevación, que en este caso sería el punto A. En el punto A se tomó una lectura de 0.328 metros. Okay, lectura intermedia va a ser igual a 0.328 metros. ¿Qué nos interesa? Nos interesa conocer la altura a la que se encuentra el eje de colimación, que a partir de ahora le vamos a nombrar altura del instrumento. Ok, entonces es fácil, ¿no? Si ustedes tienen una elevación de 800 y desde este punto hasta este punto hay 1.495, quiere decir que toda esta línea se encuentra a 800 más 1.495. Entonces podemos deducir la siguiente fórmula. La altura del instrumento va a ser igual a una elevación conocida o una cota conocida más la lectura de espalda. ¿Cuál es la cota que ustedes conocen? El BM. Entonces va a ser igual a la elevación o a la cota del BM más su lectura de espalda. Quiere decir que la altura del instrumento va a ser igual. La cota del BM, 800 metros sobre el nivel del mar, más la lectura que se tomó en el BM, que viene siendo una lectura de espalda, 1.495. Entonces, más 1.495. Quiere decir que la altura del instrumento se encuentra a una elevación de 801.495 metros sobre el nivel del mar. Y ya tienen la altura del instrumento. Ok, entonces, si ustedes tienen la altura del instrumento, toda esta línea se encuentra a una altura de 801.95 metros sobre el nivel del mar. Entonces, sencillo, como ya tenemos esta altura de acá, solo sería restar la lectura intermedia. Si restamos esta altura, ¿qué tenemos? La elevación de este punto. Entonces de ahí podemos deducir la siguiente fórmula. La elevación de un punto va a ser igual a la altura del instrumento menos la lectura intermedia. La elevación es lo mismo que la cota. Entonces podemos decir que la cota A va a ser igual a la altura del instrumento menos la lectura intermedia. Entonces resolvamos eso. La cota A va a ser igual a la altura del instrumento, que es 801.495 menos la lectura que se tomó en el punto A. Esta lectura, 0.328 metros. 0.328. Entonces, eso les va a dar un resultado de 801.167 metros sobre el nivel del mar. Y ya tenemos la elevación del punto A. Resulta conveniente realizar una tabla de registro, porque vamos a anotar un sinnúmero de datos. Entonces es mejor tener una tabla de registro. En la nivelación simple hay que aclarar que el nivel solo se va a estacionar una sola vez. Por eso se conoce como nivelación simple. Lo estacionan en un sitio y desde ese sitio ustedes no lo van a mover. Entonces miremos el siguiente ejemplo. Tienen una tabla de registro para una nivelación simple. Entonces, en esa tabla de registro tienen lo siguiente: los puntos que ustedes determinaron en el campo. En el campo tienen un BM y determinaron lecturas en los puntos desde el 1 hasta el punto 10.
La cota que ustedes conocen es la cota del BM. La cota del BM es de 900 metros sobre el nivel del mar. Entonces, en el BM ustedes ubicaron la estadia y tomaron una lectura del hilo central y es de 0.345. Entonces, dijimos anteriormente que la altura del instrumento va a ser igual a una cota conocida, en este caso el BM, más su lectura de espalda. Entonces, la altura del instrumento va a ser igual a 900 más 0.345. Entonces tenemos que la altura del instrumento es de 900.345 metros. Esa es la altura del instrumento. Como les dije anteriormente, el nivel va a estar a una misma altura. Ustedes no lo van a mover de ahí. Entonces, esta altura del instrumento nos va a permitir determinar la elevación de cada uno de los puntos, desde el 1 hasta el punto 10. Simplemente lo que vamos a hacer es restar. La cota va a ser igual a la altura del instrumento menos la lectura intermedia. Entonces quiere decir que ustedes van a restar 900 menos 900.345 menos 1.205. Entonces eso les va a dar 899.140. Y ya tenemos la elevación del punto 1. Lo mismo van a hacer para el punto 2 hasta llegar al punto 10. Este valor menos este valor. Altura del instrumento menos la lectura 3. Altura del instrumento menos lectura 4. Y así sucesivamente van a ir calculando las elevaciones. Entonces, al final, ustedes van a tener los siguientes resultados. En el punto 2, 899.090. En el punto 3, 898.339. 897.456. Lo que voy haciendo es restando la altura del instrumento menos cada valor. Ok, 900.345 menos 3.256, eso les va a dar 897.089. Y así sucesivamente, ¿no? Hasta determinar la elevación de cada punto. Y ya tenemos las elevaciones de todos los puntos. Desde una misma estación, como les dije anteriormente, ustedes determinaron la elevación de cada uno de los puntos. Y esa es nivelación simple.